En estos días, la región y el mundo tienen un ojo puesto en Brasil, donde Luis Inácio Lula da Silva se prepara para asumir su tercer gobierno. La presidencia de Lula, que comenzará el 1 de enero, traerá cambios en la política exterior que, entre otras cosas, afectarán, para bien o para mal, la estrategia de inserción internacional que impulsa en nuestro país la administración de Luis Lacalle Pou. Por ejemplo, hay mucha expectativa por la posición que Brasil adoptará respecto a las negociaciones comerciales que Uruguay ha emprendido por fuera del Mercosur, un tema que, ustedes saben, generó tensiones en la última cumbre de mandatarios del bloque la semana pasada acá en Montevideo. El viernes se conocieron los nombres que ocuparán dos puestos clave en el gabinete de Lula. La cartera de Hacienda estará a cargo de Fernando Haddad, dirigente del PT, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores será liderado por Mauro Vieira, ex embajador del gobierno de Dilma Rousseff en Washington. ¿Qué impronta se insinúa con estos dos ministerios clave? ¿Qué se puede esperar del papel de Brasil en la región y en el mundo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Álvaro Padrón, investigador y docente, secretario general de CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional, que conoce muy de cerca al equipo de Lula. Profesor Padrón, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un gusto estar acá. ¿Cómo es eso de que usted, uruguayo, integra el Instituto Lula? Porque efectivamente forma parte, ¿verdad? Sí, en realidad es un instituto que originalmente tuvo otro nombre, Instituto Ciudadanía, que se creó cuando Lula comienza esa insistente carrera por ser presidente. Perdió 3 veces, ¿no? Y digamos, siempre tuvo una estrategia, me dicen que se la copiaron a los ingleses, de crear como un gobierno paralelo. Entonces, durante muchos años, ese instituto alimentaba una reflexión y una especie de análisis de cómo iban las políticas públicas. Un punto muy fuerte fue la época del gobierno de Fernando Collor de Mello, que precisamente es quien firma el Tratado de Asunción del Mercosur, ¿no? Entonces, esa lógica de gobierno paralelo fue generando las condiciones para que el instituto aportara como una especie de plan de gobierno. Y esa época coincidió con su etapa vinculada a los sindicatos, al PIT-CNT, ¿no? Sí, porque es allí donde nos conocimos. Recordemos, Álvaro Padrón fue dirigente sindical, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y secretario técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Por este último lado viene el vínculo, supongo. Sí, en una visita que Lula hace a Uruguay, a mí me tocaba, por pedido de José de Lía, ser el representante del PIT-CNT en el Mercosur, 91. En un momento en que se discutía la inserción de Uruguay a la región, un asunto muy complejo porque significó la desaparición prácticamente del 30% de la industria uruguaya. Tuvimos casi un año de trabajo en un organismo que se llamaba la Comisión Sectorial del Mercosur, donde empresarios, trabajadores y sectores de empresas públicas discutíamos cómo adaptar a Uruguay a esa inserción, y en ese momento, durante ese año, hubo una visita de Lula acompañado de un personaje clave, Marco Aurelio García. Hay que buscar quién será el Marco Aurelio García en este nuevo gobierno de Lula. Era como el asesor principal en política exterior del presidente, más allá de la Cancillería de Itamaraty, y él lo acompañó. Recuerdo además una anécdota increíble. Lula estaba en una etapa muy radical en ese momento y él decía que el Mercosur era un proyecto neoliberal y hablaba en contra, y Marco Aurelio le traducía, no cambiándole la expresión, pero moderando la radicalidad, porque además nos complicaba la vida, porque si recuerdan, una parte importante de la izquierda uruguaya y también del movimiento sindical tenían una visión contraria al Mercosur. Era muy compleja la discusión en ese momento. Finalmente en el Parlamento se aprueba por unanimidad, pero hubo, digamos, mucho debate, y yo diría muy buen debate en ese momento sobre la estrategia de inserción internacional de Uruguay. En ese contexto es que por primera vez visita Lula Uruguay y lo hace más por el lado sindical. Su historia es la de fue el fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Brasil, y ahí nos conocimos, y bueno, ya hace casi 30 años que hemos construido una relación. Por eso aclaro, me gusta decirlo, eso de que uno tiene que explicar desde qué lugar habla. Ajá. En mi caso, yo no sé si existe para los análisis la objetividad, pero en este caso seguro que no lo voy a lograr, porque tengo, además de afecto, un involucramiento de muchos años, y la presencia en ese instituto tiene que ver con que al final del segundo gobierno de Lula
el instituto se transforma en Instituto Lula, que es una práctica común en América Latina, también en algunos lugares de Europa, de que un expresidente forme un instituto con su nombre y trate de mantener vigencia en la política. Para completar esta ubicación suya como observador, el otro dato, ¿no? Usted está invitado personalmente a la ceremonia de Asunción, la del 1 de enero, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el domingo que fue el triunfo, incluso en las actividades del sábado, y sí, estoy invitado para el 1 de enero. Vayamos a nuestros temas. Lula llegó a la segunda vuelta electoral con una impronta internacionalista fuerte, ¿no? En la noche del balotaje, cuando ya se había confirmado su triunfo, dijo en su discurso: Brasil volverá al mundo y dejará de ser un paria internacional. A ver, en resumen, ¿cómo será ese proceso de reinserción en la cancha grande de la política internacional después del periodo Bolsonaro? Ya está haciendo, porque entre la primera y la segunda vuelta visitó Europa, y hay que empezar a leer ese asunto, cómo elige los lugares para dar el tono de lo que va a ser su política exterior. Efectivamente, en la propia elección, la lógica de mencionar la política internacional fue central. Yo no había visto nunca en una elección tantos delegados internacionales. Había una expectativa gigantesca de figuras extremadamente relevantes y muy diversas, porque ahí empieza una de las claves, ¿no? No estamos frente a un gobierno con una impronta muy específica desde el punto de vista ideológico. La constitución de la alianza que hoy va a gobernar Brasil es muy, muy, muy amplia. Sí, sí. De hecho, la contraposición que se planteó es entre democracia y autoritarismo. Por supuesto que esto puede ser polémico, porque de hecho fue como la instalaron quienes triunfaron, ¿no? Pero es verdad que estamos frente a un gobierno de una enorme amplitud, tanta amplitud como el hecho de que el vicepresidente pertenece a una de las corrientes históricas que confrontaba con el PT y además fue parte del proceso de juicio político a Dilma Rousseff, lo que en Brasil se llama el impeachment. Entonces, hubo una necesidad de una amplitud y aún así el triunfo fue por escasísimos porcentajes, ¿no? Entonces, imaginen lo que hubiera sido sin Lula. Yo estoy convencido que se hubiera perdido la elección como se perdió la anterior con Bolsonaro. Entonces, ahí aparece un primer asunto que es una especie de Lula dependencia, ¿no? Y Lula, además, si es tan importante para dentro de Brasil, donde además va a haber muchas dificultades para gobernar por los temas de correlación de fuerza, es mucho más importante para afuera, porque prácticamente, salvo Bolsonaro y por malas razones, nadie es muy conocido fuera de Brasil, mientras que Lula se transforma ya no solamente en una esperanza de traer de nuevo a Brasil al mundo, sino de alguien conocido. Sí. ¿Y cómo juega el antecedente de sus primeros gobiernos cuando se apoyó en los BRICS, ¿no? Aquel movimiento, no era un acuerdo, formalmente no lo era, ¿no? Aquella agrupación de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Bueno, pusiste para mí el punto más delicado que va a tener que manejar la política exterior brasilera. Esa historia de pertenecer, de haber sido fundador de los BRICS, que es el grupo de países emergentes, ha cambiado muchísimo, porque ya no son tan emergentes, particularmente China. Entonces, si Brasil queda atrapado en esa historia, le va a costar mucho jugar al equilibrio que necesita. Sí, porque hoy China está muy enfrentado con Estados Unidos. Además. Bueno, y Rusia, ya sabemos, está a cargo de la invasión de Ucrania y por lo tanto también chocando con buena parte del occidente, etcétera, ¿no? Esa exclusiva pertenencia a ese espacio le daría a Brasil una especie de definición sobre esta polaridad que hoy tiene el mundo, esta disputa hegemónica que es básicamente entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y China. Entonces Brasil necesita tomar distancia diplomática, con cuidado, comercial, económica, productiva, de lo que en un momento fue su relato, que era: necesitamos que países emergentes tengan otro peso en el mundo. Esa fue la razón de la conformación de los BRICS. Entonces, ¿cómo hace para mantener esa visión, pero al mismo tiempo registrar el cambio de correlación de fuerzas que se ha dado en el mundo y no aumentar la dependencia de Brasil y de América del Sur en China, que hoy es una realidad? ¿Cómo hace? Con lo que hizo previamente a ganar las elecciones, estar en Europa, con lo que está a punto de hacer, que es generar un primer vínculo muy directo con Biden,
Sí, el viaje a Washington está previsto para los primeros días sí, del nuevo gobierno. Hubo no sé por qué la información de la prensa de que se iba a dar antes, eso nunca fue posible, entre otras cosas por este episodio que ocurrió ayer, que es una cuestión muy, muy concreta, que tiene que ver con el certificado, el diploma, además. Ahora de aquí al fin de año no hay tampoco espacio, pero toda esa retórica y ese planteo de conversar con Estados Unidos es parte de este juego que va a ser clave, porque recuerdo en una oportunidad que estuve en la mesa de internacionales aquí, hablábamos de evitar la imagen de una guerra fría, de una nueva guerra fría. Entonces, a América Latina le fue muy mal en eso porque terminó en una lógica de plantearse dónde se paraba. Bueno, eso es lo que no puede pasar ahora. No tiene ningún sentido que América Latina, América del Sur, que a mí me gusta que sea el sujeto que analicemos más como algo viable, se tenga que plantear una especie de alianza exclusiva con ninguna de estas lógicas. Más bien tiene que pensar cómo contribuye a un mundo más multipolar, no bipolar. Bien. Entonces, en esa lógica es muy importante lo que haga Brasil, y Brasil, que fue fundador de los BRICS, por eso ese sí es una palabra clave, ¿cómo hace para no quedar atrapado en su historia de los BRICS y en su actualidad de pertenencia a los BRICS, y juega un juego con esa cintura que corresponde a la diplomacia, y ahí se empieza a explicar por qué se eligió a un personaje como Vieira, ¿no? Y entonces, este posicionamiento internacional, este ajuste del posicionamiento internacional, tanto en comparación con lo que fue el gobierno de Bolsonaro, como con lo que fue su primera era, la de Lula como gobernante, en este doble ajuste, a partir de ese cambio, ¿qué incidencia puede haber en la agenda regional de Lula, la agenda acá, adentro? Todas las posibles, porque Brasil tiene muy claro que más que nunca solo puede ser un jugador global si lo hace con la región. Ese siempre fue una estrategia, lo hicieron cuando crearon CELAC, UNASUR, la propia identidad del Mercosur, pero ahora es mucho más importante porque tenemos un Brasil más débil que antes. Hay dos cambios fundamentales. El primero es el cambio del contexto internacional, y el segundo es la propia realidad de Brasil. Esas dos cuestiones son elementos claves para la discusión que se está dando y que se va a dar sobre la orientación de la política internacional. Con respecto a Bolsonaro es muy fácil diferenciarse, porque todos los problemas que tiene Lula y el gobierno para dentro de Brasil no los tiene para afuera, porque para dentro de Brasil es un tema de correlación de fuerzas. Terminó una elección muy pareja, pero sobre todo la primera vuelta dejó una correlación de fuerza difícil para esta nueva alianza que va a gobernar. Hacia afuera es exactamente al revés. Todo el mundo aplaude la llegada de Lula, y entonces va a haber una capacidad de interlocución y una imagen de cambio tan obvia, tan fácil de presentar, que le facilita mucho el terreno de la inserción, no de la inserción, sino de la interlocución de Brasil en el mundo. Entonces, todos lo esperan. Por ejemplo, esa actitud de los demás países favorece la negociación para terminar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y no tengas duda, porque hay que observar dos cosas. Primero, Lula dijo que quería revisar el tratado, que lo quiere discutir, y ahí enseguida fue la primera visita del tratado, ¿no? Porque nunca terminó. Sí, pero no está aprobado, pero ya hay un documento final, ¿eh? Sí. Entonces, pero no está formalizado. No, claro, pero hay margen entonces para y es una señal política también. O sea, abrir un cierto espacio de rediscusión, ese va a pasar. Esta fue una conversación con Macron, nunca se olviden que el problema, más allá de la retórica francesa de hablar del medio ambiente, hay un tema de intereses, sobre todo del sector agrícola. Es muy importante lo que haga Alemania. Europa necesita llegar a un acuerdo con alguna región para evitar el drama que está teniendo de quedar excesivamente atrapado en la política exterior norteamericana. Entonces, hay una coyuntura muy favorable para un debate de este estilo, y esto tiene mucho que ver luego con la política que haga Brasil en la región, porque esto no lo puede hacer solo. Entonces, así como yo dije que Brasil está más débil, Brasil necesita de la región para presentarse en un mundo que, repito, es un mundo muy distinto al que él tuvo cuando gobernó la primera vez. Y también hay una cuestión de aprendizaje. Yo creo que Brasil, y Lula en particular, repite mucho que él tiene una deuda con la región, porque siente que fue incapaz de conseguir equilibrios que permitieran que todos sintieran que ganaban con un proceso en donde, claro, el más grande del barrio siempre tiene ventaja, ¿no? ¿Y ahí es que aparecen oportunidades para Uruguay? No tengo dudas. No tengo dudas que... los pasos que está dando Uruguay. Bueno, lo que pasa es que ahí también va a venir un ajuste. Bueno, me gustaría que acá pusieran puntos suspensivos, porque
en este aspecto justamente que vamos a retomar enseguida la entrevista. Ya volvemos a la entrevista con Álvaro Padrón, investigador, docente, secretario general de CEFIR, Centro de Formación para la Integración Regional, director además del proyecto en Uruguay de la Fundación Friedrich Ebert. El cambio de gobierno en Brasil es seguido de cerca en prácticamente todo el planeta, en particular acá en Uruguay. La presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, que asumirá el 1 de enero, traerá cambios en la política exterior que incidirán, entre otras cosas, en la estrategia de inserción internacional que impulsa la administración de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo vienen esas tendencias? De eso estamos conversando esta mañana con Álvaro Padrón, investigador, docente, secretario general de CEFIR, Centro de Formación para la Integración Regional, integrante además de la Fundación Lula. La semana pasada tuvo lugar acá en Montevideo la cumbre de presidentes del Mercosur. Fue la última instancia de este tipo a la que concurrió un representante del gobierno de Jair Bolsonaro, no Bolsonaro mismo, sino el vicepresidente Hamilton Mourão. Los oyentes saben, la reunión estuvo muy marcada por las tensiones entre los miembros del bloque, por la intención de Uruguay de negociar individualmente tratados de libre comercio con China y Turquía y por otra parte sumarse al Tratado de Integración Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico. Acá en Montevideo, el vicepresidente Mourão señaló que Brasil está dispuesto a discutir las distintas formas de negociación, observando siempre la regla del consenso y los estatutos originarios del bloque del año 1991. Indicó que los problemas vendrían si se dieran negociaciones individuales que generaran impacto sobre otros acuerdos externos que ya están siendo discutidos. Entonces mi pregunta, profesor Padrón, es esta. ¿Esa intervención de Mourão ya adelanta la postura del gobierno Lula? Bueno, lo que pasa es que nadie sabe bien cuál era la posición del gobierno anterior, ¿no? Había más de una, de hecho... Usted alude a la dicotomía entre Cancillería y Ministerio de Hacienda. Sí. Entonces, yo lo que digo es que fue una cumbre para el olvido porque no estaban los interlocutores con los que discutir lo que va a pasar para adelante. Entonces, teníamos problemas, bueno, obviamente con Brasil, que además de no venir el presidente, tampoco valía lo que dijeran porque no van a seguir gobernando. Hay elecciones en Paraguay apenas en abril del año que viene, Argentina muy metida para adentro. El centro de la discusión de para dónde va el Mercosur no era posible hacerla en unas condiciones así. Se habló mucho de ruptura y yo creo que otra vez esa retórica media dramática y finalmente no pasó nada. Lo importante empieza ahora. Fue llamativa la declaración que apareció en los días previos, ¿no? Sí. Antes de la cumbre, Brasil, Argentina y Paraguay enviaron una nota conjunta a Uruguay aclarando que se reservan el derecho de adoptar medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial ante la intención del gobierno Lacalle Pou de negociar de forma individual acuerdos comerciales con una dimensión arancelaria. Eso no tiene muchos antecedentes. Pasó alguna vez sí que hubo posiciones, digamos, que suenan amenazas sobre comportamientos de países y en general tuvimos momentos muy duros, ¿no? Recuerden la época de los cortes de puente. Bueno, sí. Entonces, pero no yo es que... me refería a este tema, a este capítulo que tan presente está y que nosotros seguimos tan de cerca porque implica toda una línea de trabajo del gobierno de Lacalle Pou, esto de que en la previa de la cumbre aparecieran estos tres países con la advertencia, ¿no? Brasil, Argentina y Paraguay. Sí, y por eso yo digo que, a pesar de lo que algunos interpretan, el cambio de gobierno y la llegada de Lula es una buena noticia para Uruguay. Ajá. Porque en realidad, así como íbamos, esto no iba a funcionar. O sea, esto no tenía un final feliz. En todo caso, si efectivamente, como dijo el presidente, nunca fue la opción la ruptura, lo que iba a terminar ocurriendo es que Uruguay no iba a conseguir tensionar de suficiente manera la agenda como para que cambiara la política exterior y la agenda exterior del Mercosur. Porque la pregunta es esa al final. ¿Qué cambios necesita el Mercosur para entrar en la sintonía de las críticas que se han hecho no solo en Uruguay, son más transversales? En general, uno pierde la profundidad cuando generaliza posiciones de países. Y en realidad dentro de los países hay intereses diversos. Entonces, no se dice la posición de Uruguay, eso es una posición de gobiernos, pero las contradicciones son muy amplias y lo que está pasando en Brasil es precisamente un cambio, no solo de gobierno, sino de intereses que van a estar detrás de ese gobierno. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cuál va a ser la articulación de intereses en Brasil
que sostengan al próximo gobierno y que lleven luego a definir una política exterior. ¿Puede ser más específico en esto? Sí. ¿Los intereses? Sí, porque claramente lo que va a pasar en Brasil es que se va a reconfigurar un conjunto de alianzas políticas, sociales y económicas que van a definir esa política, la política interna y la política exterior. Particularmente un interés de volver a recuperar el músculo industrial. El sector más afectado desde el punto de vista económico en los últimos años del gobierno actual es el sector industrial. Se priorizó muchísimo el enfoque del sector agrícola, agroindustrial, y eso ha generado gran parte de esa imagen que luego tiene Brasil en relación al resto del mundo. Por eso también es muy importante el debate sobre las relaciones con qué países, porque eso se consolidó con la relación con China. China ha consolidado la imagen primaria de América Latina. Y muchos gobiernos terminaron siendo funcionales a esa dinámica, por lo tanto, lo que tenemos que observar es cómo Brasil va a reaccionar a sus intereses internos y la política exterior va a ser funcional a eso. Y en ese sentido es que tenemos que empezar a mirar dónde va a haber espacios de oportunidad para colocar la visión de Uruguay. No cabe duda, y aquí sí me parece que es la clave de lo que debe estar discutiendo hoy aquí enfrente el gobierno, que es ya no puede pensar, quizás se terminó el tiempo de una tensión tal como la instaló el gobierno uruguayo. O sea, porque con un gobierno como el de Bolsonaro podía pasar una estrategia de flexibilización del Mercosur, de apertura. Sí, lo que terminaba ocurriendo en los hechos es que el gobierno Bolsonaro dejaba hacer, sí, con diferencias. Más o menos. Como quedaba dicho recién, diferencias entre el Ministerio de Hacienda, más alineado con los pasos de Uruguay, e Itamaraty, más reticente y resistente, pero el resultado era que el gobierno Bolsonaro dejaba hacer. Sí, eso se acabó. Entonces, si se acabó ese escenario, Uruguay no puede pensar en que va a confrontar la política de Brasil y de Argentina al mismo tiempo. Eso no es viable. Pero tampoco se puede esperar que con Lula haya un choque. Eso es lo que usted está insinuando. Lo que estoy diciendo es que es muy importante empezar a pensar en cómo se hace una estrategia compartida con Brasil. Ajá. Brasil va a ser el jugador pesado de la región y va a ser el actor internacional que pueda poner a la región en el mundo, una región que está afuera del mundo. América Latina es en tendencia cada vez más intrascendente a nivel internacional. Entonces, si nosotros somos capaces de conectar en un diálogo político, social, económico, con el nuevo rumbo de Brasil, Uruguay va a tener mucha más viabilidad en sus planteos. Porque Lula además se caracteriza por acordar, no por confrontar. Me hace acordar a algo que apareció en la entrevista hace 2 semanas acá en Perspectiva con el profesor Luis Dulci, vicepresidente del PT, que fuera en los primeros gobiernos de Lula jefe de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que podríamos asimilar a ¿cuál? Jefe de gabinete. Es como la mano derecha del presidente. Bien. En un momento del reportaje le pregunté a propósito de la política de apertura unilateral que está impulsando el gobierno de la calle Pou y que encuentra los rechazos, las resistencias de Argentina en particular, pero bueno, también de Brasil. ¿Qué puede ocurrir con Lula? Bueno, el profesor Dulci decía que Lula es muy concreto y abierto al diálogo, sobre todo con los diferentes. Lo que puedo decir es que Lula es un hombre muy práctico, con una gran capacidad de diálogo, y que reconoce que el diálogo se da entre los diferentes, no obrigatoriamente entre los iguales, ¿no? El presidente Lacalle, por lo que yo supe, va a participar de la toma de la posse, de la toma de posesión de Lula, lo que es bueno. Lula nunca tuvo como su criterio para dialogar en la América Latina la diferencia ideológica. Sempre tuvimos ótimas relações com o presidente Piñera de Chile, um homem de direita, mais de direita que outros. Sempre tuvimos com o presidente Santos, incluso com o presidente Uribe em Colômbia. Então, a diferença de orientação, de tradição, digamos, ideológica, não é um problema para nós outros. E Lula é um homem muito concreto, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, em el caso de los sócios principais do Mercosul, vai dialogar sobre as dificuldades práticas. Há problemas. O Uruguai tem
problemas, vamos a hablar sobre ellos. Si Uruguay tiene problemas, el gobierno Lula va a estar interesado y dispuesto a considerar esos problemas, a tomar en cuenta esos problemas. No tengo duda que hay que tener esa predisposición. Vuelvo a decir, no es un escenario posible generar dentro del Mercosur una estrategia que confronte con Argentina y Brasil. No tengo duda que en este momento está cambiando la mirada del gobierno uruguayo, pensando que en ese escenario necesita recalcular su estrategia, reformularla, no para cambiar el objetivo, que yo creo que es razonable, que es un Mercosur que logre mejores negociaciones internacionales. Entonces, esto es parte de la agenda del gobierno Lula. Una de las cosas que sorprendió es que Fernando Haddad, que también en un momento sonó como posible canciller, porque ahí el asunto era en qué lugar se potenciaba a el, digamos, posible sucesor de Lula, él ahora, como ministro de Hacienda, puso en tercer lugar, de 3 prioridades, una fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, no estamos frente a un gobierno que esté eludiendo los temas internacionales, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo que tendríamos que reflexionar desde Uruguay, con nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo con la capacidad de influencia en términos políticos, diplomáticos y sociales, es cómo influimos en la definición de algunos aspectos de la política exterior brasileña, con la confianza que existe en muchas personas que van a gobernar Brasil y en muchas personas que viven en Uruguay. Ese diálogo es posible y empieza, ojalá, el 1 de enero. Búsqueda publicó hace unos días que Lula transmitió a dirigentes políticos de izquierda de la región que la intención de su gobierno es impulsar desde el Mercosur una negociación conjunta con China, pero no un TLC. El plan, decía, es buscar acordar en 5 o 6 ítems que sean de interés del bloque con el liderazgo de Brasil. Y fuentes argentinas comentaron a Búsqueda que esa intención de Lula, si se confirma, está alineada con la posición del gobierno de Alberto Fernández en cuanto que el Mercosur negocie en conjunto con China. ¿Por ahí irá? ¿Por ahí puede ir? Sí. No tengo duda que vamos a ver un Brasil volviendo al mundo, activo, y sobre todo capaz de integrar al interior del bloque las asimetrías. Y aquí viene una de las palabras, de las pocas cosas buenas que ocurrieron en la cumbre pasada del Mercosur, es que apareció con mucha fuerza la idea del tratamiento de las asimetrías. Y Uruguay, no tiene ningún sentido ponerme aquí a hacer una especie de valoración de la política exterior uruguaya, porque lo que está sobre la mesa ahora es tan importante que deberíamos hacer un esfuerzo para cerrar filas dentro de Uruguay en pos de este objetivo de evitar una especie de sensación de fracaso y transformar la política exterior en lo que nos está pasando cotidianamente en Uruguay, que es una especie de contraposición de visiones. Es demasiado importante la política internacional para que quede atrapada en esa lógica. ¿Por qué se tendría una sensación de fracaso? Porque es muy fácil mostrar que lo que ha pasado en estos dos años y medio tiene muy pocos resultados. Bueno, el gobierno dice es un proceso, son procesos que se están siguiendo. Sí, bueno, pero, y nada menos con China no se puede esperar. No, pero rápido. Estoy hablando de muchos detalles puntuales, no solamente de los mega objetivos. De hecho, en los mega objetivos va a ser muy difícil conseguir resultados inmediatos, ni que hablar en la negociación del Transpacífico, que lleva añares para negociar. Entonces, pero, perdón, y esta alternativa, si fuera esta, ¿no? Si fuera esta la de Lula, la de negociar en conjunto todo el Mercosur con China y no un TLC, sino acuerdos en 5 o 6 ítems de interés del bloque. Esta alternativa, ¿es para festejar o sería para festejar? Primero, ¿cuánto lleva a negociar en conjunto? Al Mercosur le cuesta. ¿Cómo no? ¿Cómo lo sabemos? Al Mercosur le cuesta negociar en conjunto. Segundo, esos ítems que finalmente se logren, ¿tendrán para Uruguay el valor de lo que se esperaba, o un valor similar a lo que se esperaba, un TLC, etcétera, ¿no? Bueno, justamente ese es el motivo de la negociación. Por eso es tan importante prepararse para poner sobre la mesa de Brasil, sobre la mesa de Lula, que va a ejercer diplomacia presidencial. Por eso eligió un canciller diplomático de carrera y no un político, porque él se reserva, parecido a lo que hace Lacalle. Siempre me pregunto qué hubiera sido la política exterior si hubiera seguido Talvi de canciller, ¿no? Pero finalmente terminó siendo alguien de la carrera diplomática capaz de dejarle al presidente
el protagonismo político. Lo mismo va a pasar en Brasil. Lula va a tener un enorme protagonismo en la diplomacia presidencial y eso lo va a llevar a ser el negociador central. Por eso es tan importante prepararnos para poner sobre la mesa de Brasil las exigencias de Uruguay, que nunca pueden ser las de decir nos queremos cortar solo. Entonces, esto está, no tengo duda que está cambiando en este momento, en un ajuste de estrategia del gobierno uruguayo. No estoy diciendo para conseguir todo lo que queríamos, entre comillas, porque repito que lo que queríamos nos pone a todos como si fuéramos todos iguales, y había debates al interior de Uruguay de quién ganaba y quién perdía en un acuerdo así. Entonces, evidentemente ahora va a haber un ajuste en donde también van a aparecer los intereses de los demás países. Una negociación en conjunto supone eso. Pero es posible que en la combinación de esos puntos para negociar hacia afuera y del tratamiento interno de las asimetrías dentro del Mercosur, donde hay mucho margen para hacer cosas, y si no, pregunten los resultados del FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que nos ha permitido construir obras. Es decir, hay muchos mecanismos en un proceso de integración para equilibrar situaciones. Uruguay tiene que tener una estrategia ahora que hay que reajustarla, que tiene que ver con la oportunidad de discutir con el grande del barrio, el que va a definir la política. Esto no es Argentina, esto es Brasil. Y con Brasil no podemos estar en ninguna hipótesis enfrentados, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de poner sobre la mesa nuestros planteos y saber que hay del otro lado disposición al diálogo. Y repito, eso empieza por una iniciativa política y tiene que ver en gran medida con la gestualidad que el gobierno haga. Ya lo ha anunciado el presidente, va a participar de la asunción de Lula. Ojalá lo haga acompañado de otras figuras uruguayas. Esa es una idea que se ha manejado, ¿no? De que el presidente de la República Oriental de Uruguay no vaya solo. Está sobre la mesa y vaya con líderes de los distintos partidos políticos. Pero pensemos un minuto en el Brasil, que está asumiendo la presidencia. La compañía de un expresidente como Sanguinetti le permitiría perfectamente la conexión con el mundo Fernando Henrique Cardoso, que terminó siendo parte de la plataforma electoral que triunfó en Brasil. Un hombre además de una trayectoria internacional fuertísima, en un estado de salud muy delicado, pero que es un interlocutor para una parte de la política uruguaya. Puede perfectamente ir acompañado de otro expresidente, que es Mujica, que por supuesto tiene, a todas luces, un vínculo particular con Lula. Entonces, esa imagen que ya dimos como país, recuerdo la asunción de Alberto Fernández, participando Tabaré Vázquez junto con Lacalle Pou, es parte de lo que en el mundo se valora de Uruguay y particularmente se valora en Brasil, porque es la imagen de una pluralidad, y Lula tiene una admiración por ese músculo republicano que tiene Uruguay, y es gran parte de su preocupación sobre lo que está pasando en Brasil, al interior de la política, de la democracia brasilera. Entonces, si nosotros nos mostramos con la mejor cara, con la capacidad de decir, acá hay un país entero planteando que necesita ser reconocido en las estrategias que ustedes, que van a en gran medida definir el futuro de la región, tengan para adelante, esa gestualidad puede tener una potencia política enorme, y yo creo que tiene que estar acompañada de propuestas concretas, viables, que no pongan situaciones irresolubles sobre la mesa. Entonces, en ese equilibrio es donde tendríamos que estar pensando, y yo creo que es ahí donde aparece una oportunidad y no un problema. ¿Alguien puede pensar seriamente que un triunfo de Bolsonaro era una buena noticia para la región? Me cuesta imaginar eso, reducir todo a la idea de comercio, de ventajas puntuales. Yo creo que lo que pasó en Brasil es muy importante porque triunfó la democracia. Hay que ahora agregarle una negociación inteligente para que los intereses de Uruguay estén presentes en la política exterior que Brasil empieza a impulsar. Enseguida, en el final de la entrevista con el profesor Álvaro Padrón, quiero escuchar algunos comentarios de él a propósito de los nombres que se han conocido hasta ahora del futuro gabinete de Lula. Ya hubo algunos comentarios, ya hubo algunas referencias, pero me gustaría profundizar en ese panorama. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con el profesor Álvaro Padrón, investigador, docente, secretario general de CEFIR, Centro de Formación para la Integración Regional, integrante del Instituto Lula. Profesor Padrón, el viernes Lula anunció los nombres de 5 ministros de su futuro gabinete, y algunos de ellos corresponden a puestos clave, ¿no? En Hacienda estará al frente Fernando Haddad, y en Relaciones Exteriores el titular será Mauro Vieira. Entonces,
ya que veníamos hablando de eso, ¿qué impronta puede esperarse de estos dos ministerios? Y bueno, ¿y cuánto incidirán en la agenda regional de Lula, ¿no? Lo primero que hay que entender que estas nominaciones tienen que ver con el mercado interno, ¿no? Es decir, allí hubo un esfuerzo de Lula de dar una primer señal de impronta política, porque son, digamos, los ministerios que él se reservó como, digamos, prioridad de su propio entorno. Entonces, hubo una ecuación allí que tenía que, de alguna manera, responder a las alianzas que ha construido, que las vamos a ver, no las vemos en estos 5 nombres, sino seguramente en lo que venga después. Hay todo un debate en Brasil sobre que había anunciado algo muy diverso y termina mostrando señores mayores, blancos, y además con historia. Entonces, sí, él ya tomó nota de esa crítica y ya anunció, que en lo que falta nombrar del gabinete se verá la diversidad de Brasil. Sí, pero quedó pendiente. Entonces, ¿por qué hizo esto? Sabiendo que le iba a costar tan caro y iba a recibir tantas críticas, porque estaba dando una señal de poder y además tenía que dar la señal de dónde ponía a su delfín, a su principal candidato a sucederlo. Siempre recordemos que Lula ha dicho que no va a ser reelecto, cosa que en Brasil es muy común. Pocas veces ha pasado que un presidente no es reelecto, acaba de ocurrir con Bolsonaro. Entonces es bastante previsible que después de este gobierno hubiera sido una hipótesis que Lula fuera reelecto y no va a ocurrir. Entonces él tiene que preparar durante este periodo su sucesión y ahí es donde aparece el cargo de Fernando Haddad. Para muchos fue una sorpresa, por ejemplo, porque se lo asocia más a la educación, ¿no? Él fue ministro de Educación de julio de 2005 a enero de 2012, o sea, fue con Lula y con Dilma fue ministro de Educación. Sí. Y por otro lado tiene la trayectoria de alcalde de San Pablo. Exacto, un gobierno local. Ahí está. Sin embargo, su formación incluye una maestría en economía, bueno, y un doctorado en filosofía por la Universidad de San Pablo, y tiene una trayectoria, incluso trabajos desarrollados en el área económica. Le sobran antecedentes. Le sobran antecedentes en gestión, porque ha gobernado una ciudad gigantesca como San Pablo, no el gobierno del Estado, que es lo que acaba de perder, sino la ciudad. Tiene distintas capacidades en términos profesionales para muchas áreas, incluyendo economía. Yo diría que le falta carisma. Él ha destacado que le tocó participar en la redacción de la legislación sobre PPP, participación público-privada en Brasil, un instrumento del cual él es muy partidario, ¿no? Sí, y repito que es muy importante que él haya mencionado la política exterior y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque demuestra, esto es como, discutámoslo en Uruguay también, ¿no? ¿Alguien piensa que la política exterior solo se hace en la Cancillería? Que no hay un involucramiento absolutamente clave del Ministerio de Economía y de los ministerios sectoriales. Entonces, que el principal de Economía de Brasil esté poniendo en la agenda como uno de los 3 principales puntos la apertura del Mercosur, porque además no menciona a Brasil solo, él dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Registremos esas claves, porque yo sé que hay gente que se empieza a enojar diciendo ¿por qué vamos a ir a correr detrás de Brasil? Primero, porque no tenemos opción. No hay opción. Y segundo, porque es mejor. Y tercero, porque lo que está diciendo el nuevo gobierno de Brasil es ir en esa dirección. Entonces, Fernando Haddad, un hombre del PT, fue el candidato presidencial en lugar de Lula en la última elección. Fue el candidato que perdió con Bolsonaro, ¿no? Y por otra parte, a partir de declaraciones y planes que ha planteado, genera inquietud su manejo del gasto, ¿no? Tanto ese antecedente, su ubicación dentro del PT, como lo que se prevé y ya se está instrumentando de la posibilidad de aumentar el gasto por encima del techo fijado legalmente, por ejemplo, para abarcar planes sociales, han generado la inquietud en algunos ambientes económicos de que, los sectores de izquierda más ortodoxos están tomando ese timón, nada menos que el de la economía, ¿no? ¿Qué dice usted de eso? No, absolutamente. Es un análisis equivocado porque, primero, Lula nunca fue radical. Basta con ver sus gobiernos para darse cuenta que lejísimos de haber tenido una estrategia radical en términos económicos, políticos, sociales. Es un gobierno que además generó una enorme capacidad de avance en los sectores empresariales. Lula es esencialmente
un dirigente sindical que tiene una enorme capacidad de negociación y una mirada muy profunda sobre el desarrollo productivo de su país. Él piensa en clave empresas en su país, tratando de hacerlas más exitosas y fundamentalmente internacionales. Lo que vamos a volver a ver es un Brasil interesado en crear multilatinas, que es un término muy raro para nosotros, porque siempre pensamos que las multinacionales son del norte. Brasil desarrolló y fue parte de los problemas, incluso de los juicios, de todo lo que fue el proceso con Lula. Ahí aparecen empresas gigantes como Odebrecht, es decir, eso es parte del legado de Lula, que está lejos de ser de la izquierda radical, de esa imagen de una izquierda que niega el mercado. Entonces, obviamente lo que sí va a haber énfasis, por ejemplo, en materia de pobreza, en recuperar algunos planes que se abandonaron en el gobierno anterior. El último año del gobierno Bolsonaro, si algo no fue cuidadoso de los recursos públicos. Por eso desapareció Guedes. No apareció más durante un año porque todo se orientó al gasto público, vinculado sobre todo a captar votos. Entonces, esa discusión, por eso se habla tanto de reconstruir Brasil, por eso la discusión fue clave ahora y logró el apoyo del Parlamento actual para aumentar el gasto y prepararse para financiar las políticas, sobre todo sociales. Yo lo que tengo clarísimo, y Haddad tampoco pertenece a ese sector o a una mirada de una izquierda radical. No va a ser así, incluso por las alianzas que se construyeron. Entonces, pero en términos, yo digo, mirando desde Uruguay, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que Brasil va a estar dispuesto a discutir qué modelo de inserción va a tener la región. Y si nosotros no nos preparamos para eso, es donde vamos a estar perdiendo la oportunidad. Y ahí es donde aparece la importancia que un ministro de Hacienda esté mencionando los temas de política exterior y que un canciller sea de, digamos, la escuela diplomática más importante que tiene América Latina, que es Itamaraty. La combinación de esas cosas son buenas noticias para Uruguay, si Uruguay se prepara para eso. Y Uruguay tiene la ventaja de tener una historia y nombres capaces de construir ese diálogo con Brasil, y no me cabe duda que Brasil está dispuesto a tener ese diálogo, empezando por el propio presidente. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Sé que se le termina el tiempo, pero habiendo ocurrido todo lo que pasó ayer en Brasil, para empezar con la ceremonia esa de diplomação, ¿no?, en la que el Tribunal Supremo Electoral le entregó a Lula y a su vicepresidente Gerardo Alckmin la certificación, los documentos que los acreditan como futuro presidente y futuro vicepresidente. Ante los discursos que ocurrieron en ese acto, bueno, todo lo que pasó en las calles de Brasilia con violencia protagonizada por militantes de Bolsonaro, ¿qué deja el día de ayer? Lo primero es una comparación con lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que si uno observa muchas cosas durante la campaña electoral, durante los gobiernos, tienen similitudes, porque hay contagio, hay experiencias que se comparten, de hecho personas que vinculan los procesos, y ayer se intentó una especie de Capitolio a la brasilera, ¿no? Y no funcionó, entre otras cosas, porque del otro lado también se aprende y se fue bloqueando ese tipo de posibilidad. Algo ocurrió, hubo manifestaciones, hubo violencia, pero yo me quedo con la imagen de lo que ocurrió en la ceremonia, y además me quedo con eso porque creo que una gran pregunta es qué Lula vamos a tener, que no es el anterior. Hay un Lula, digamos, más maduro, un Lula más plural, hay un Lula con una gran capacidad de generar alianzas, la tuvo siempre, pero ahora con más fuerza. Lo vimos emocionado, y yo creo que es parte de un Lula que tiene como una especie de humanidad más explícita. Es un Lula enamorado, es un Lula con una nueva pareja que, si uno observa, tiene un protagonismo impresionante en prácticamente todos los actos y la vida incluso cotidiana. Entonces, eso va a influir mucho en una persona que sabe que está terminando su carrera política. Y yo creo que esa imagen contrasta con un Bolsonaro que se encerró, que terminó produciendo una imagen de violencia, ha cometido el error de aislarse, y eso está haciendo que muchos de quienes lo acompañaron empiecen a negociar
para estar presentes en las políticas públicas, para ser viable y eventualmente para desplazarlo del liderazgo. Entonces, en todo ese juego, yo creo que ayer vimos una especie de síntesis de lo que se va a venir en Brasil. Una tensión por el lado de los sectores de oposición, pero con un debilitamiento en eso que al principio parecía un bloque enorme, un Lula muy capaz de moverse en ese terreno, pero al mismo tiempo un personaje que yo creo que va a quedar en la historia, no solo de Brasil y no solo de América Latina, sino del mundo. En una entrevista hace poco un periodista me decía si no se podía comparar a Lula con Mandela, y hay unas comparaciones en el sentido que un mundo que está sin liderazgos y que está pasando por un momento muy delicado sobre su futuro, que aparezca alguna figura que pueda de alguna manera pesar en el concierto internacional es bueno para lo que ocurre en el planeta. Hablábamos en esta misma mesa del desorden y del nuevo orden mundial. Bueno, que para ese nuevo orden mundial tengamos interlocutores, y claramente interlocutores tienen que ser de países de peso, y en este caso en nuestra región es Brasil, escuchando al resto de la región. Entonces, no pensemos chiquito. Pensemos en grande. Uruguay siempre pensó en grande en política internacional, tuvimos pensadores estratégicos en este país y Uruguay terminó cumpliendo un rol en la política internacional mucho mayor de su peso específico. Entonces, ojalá hagamos ese esfuerzo compartido, ojalá tengamos una política de Estado en ese sentido. Hay una oportunidad para hacerlo y yo creo que si hacemos una gestualidad el 1 de enero podemos empezar a recorrer ese camino y seguramente vamos a ganar todas y todos. Álvaro Padrón, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes.